¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor los bendiga. Estamos ya listos para nuestra lectura bíblica del día de hoy. Hoy día nos corresponde el capítulo 2 del libro de Éxodo. Pero antes de empezar, recordemos lo que habíamos visto el anterior capítulo. Bueno, resulta que el faraón que conoció a José había muerto. Así que estaba un faraón reinando en Egipto que era de un corazón bastante duro, ¿verdad? Que oprimía a los hebreos, oprimía al pueblo de Israel. Y bueno, al final resultó en que mandó a todos sus hombres, a todos sus sirvientes, que mataran a los niños varones de los israelitas. En eso había quedado el capítulo 1 del libro de Éxodo. Ahí tenemos en la pantalla el versículo 22, dice: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, mujer, preservad la vida. Entonces nos imaginamos que ese ha debido ser un tiempo bastante complicado para los israelitas, bastante angustioso, porque había una persecución, ¿sí? A todos los hijos varones que habían nacido los echaban al río. Así, simplemente al río, porque el faraón de ese tiempo quería exterminar a la simiente del pueblo de Israel. Bien, entonces continuamos, ahí es donde empieza el capítulo 2. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, nos imaginamos la angustia de esta pobre madre que temía que su hijo sea echado al río, temía que su hijo muriera. Así que lo que hacen es preparar una especie de canasta, una especie de balsa tal vez, a través de una arquilla de juncos, dice, la calafateó con asfalto, es decir, impermeabilizó la canasta y puso ahí al niño y la dejó a la orilla del río, ¿no? En un carrizal ahí, como estamos viendo acá en el fondo. Y pues prácticamente lo dejó en las manos de Dios, ¿verdad? Era tal vez la decisión menos fatal, si se puede decir, ¿no? Porque si hubiera conservado al niño, es muy probable que hubiera muerto. Entonces, bueno, ahí pone ahí en esa especie de canasta al niño, lo puso a la orilla del río, y una hermana suya, es decir, una hermana del bebé, una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Bueno, está hablando de la hermana de Moisés. Recordemos que Moisés tenía una hermana mayor que se llamaba Miriam.
muy probable, pues en este caso, tal vez era una niña, tal vez era jovencita, pero ahí estaba su hermana Miriam. Es lo más probable que haya sido Miriam. Entonces ella dijo a la hija del faraón, ¿te llamaré una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Entonces la hija del faraón respondió, ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. En otras palabras, su propia madre crió al niño, a Moisés, ¿verdad? Y por supuesto que ahí está el Señor pues orquestando todo ese plan, porque había un propósito muy grande con Moisés. Así que, bueno, le entrega el niño a su propia madre para que se lo críe a la hija del faraón. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, es decir, como que lo adoptó, y le puso nombre, Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hay un término hebreo, Moshe, que significa sacado, ¿no? Sacado, rescatado. Bien, entonces, continuando, dice el verso 11, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, Moisés salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondiendo, dijo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés pensaba que había matado al egipcio pues en secreto, ¿no? Pero pues los hebreos lo habían visto. Y esta era una muestra en realidad de que Moisés sabía de dónde era. Sabía que era de la familia de los israelitas, de los hebreos. ¿Sí? Entonces él no podía tolerar tal injusticia, tal maltrato. Para con su pueblo, Moisés se indignaba de lo que estaban viendo sus ojos. Entonces pues mató al egipcio y estaba procurando buscar la paz entre sus hermanos, los hebreos. Pero sus hermanos, los hebreos, no lo entendían de esa manera. Bien, continuando, el verso 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, es decir, Faraón se enteró de que Moisés mató al egipcio, entonces Faraón procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, es decir, bastante lejos al otro lado del mar. ¿Sí? Entonces, se fue Moisés muy lejos a habitar ahí en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí, ¿no? Habían otros pastores que tal vez aprovechándose de ser tal vez más fuertes, pues simplemente las echaron fuera a estas mujeres, ¿no? A estas pastoras, a las hijas de un sacerdote de Madián. Dice entonces que Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas.
a las ovejas de estas pastoras mujeres. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle, para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bien, entonces Moisés estaba viviendo en la familia de este varón llamado Reuel, ¿sí? Que tenía sus hijas, pues estas hijas eran las pastoras que fueron pues echadas fuera, ¿no? del pozo por esos varones abusivos. Y bueno, una de estas hijas, llamada Séfora, llegó a ser mujer de Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. De hecho, la palabra Gerson como que tiene el significado, ese significado, extranjero, ¿sí? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Bueno, ya estaban pasando los años, y pues este faraón, ese faraón de Egipto murió. Por supuesto, le sucedió otro faraón después de él, pero ese faraón que pues organizaba la matanza de los hijos varones de los israelitas, pues murió. Y los hijos de Israel gemían, estaban oprimidos en todas sus tareas, y esa opresión, ese clamor a causa de la servidumbre, pues subió hasta el cielo, ¿no? Y lo oyó Dios. Dice el verso 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Pues en realidad pasaban los años, aparentemente no pasaba nada. Pero Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, su amigo, su siervo, de que toda su descendencia sería una gran nación. Sería el pueblo de Dios. Entonces, por supuesto, el Señor cumple todas sus promesas, sin importar las circunstancias. Así que Dios se acordó de ellos, como dice: miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, ¿no? Como que dijo: pero si estos son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, mis siervos, ¿cómo voy a dejar que ellos sigan en ese clamor, en ese sufrimiento? Ahora es cuando voy a hacer algo. Y bien, ahí es donde termina en realidad el capítulo 2 del libro de Éxodo. Y pues luego continuaremos con el capítulo 3, porque la situación se pone bastante interesante, ¿verdad? Ya muchos conocemos parte de lo que el Señor hace a través de Moisés, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pues bien, les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga mucho, y hasta el próximo capítulo. Bendiciones.